Hola, ¿qué tal? Dios bendiga a todos los oyentes de Belén Estéreo. Bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda su hermano en Cristo, David Figueroa. Bendiciones. El tema de hoy lo he titulado ¿Por qué sigues a Jesús? A manera de pregunta, cada uno de nosotros debemos tener claro el por qué seguimos a Jesús. Y esto lo vamos a conocer en esta enseñanza de hoy. Hay personas que siguen a Jesús por los milagros. Hay personas que siguen a Jesús por la economía. Hay personas que siguen a Jesús por la salvación. La pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros hoy es ¿por qué seguimos a Jesús? Acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 60. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y bajo la santa unción del Espíritu Santo, que fue quien inspiró esta palabra. Amén. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir en pos de mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irlos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre celestial, he leído tu palabra es verdad. Señor amado, háblanos a través de ella. Enséñanos el motivo por el cual nosotros debemos seguirte, Señor Jesús. Háblanos. Abrimos nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, reconociendo que tienes la razón, Jesucristo de Nazaret. Toca la vida de cada oyente, Señor amado, de cada persona que nos está viendo por el YouTube, por el Facebook o por cualquier red social. Señor amado, gracias. Ayúdanos y enséñanos por tu palabra. Amén y amén. Amados oyentes, la motivación para seguir a Jesucristo debe ser la salvación del alma. No debe ser los milagros, ni debe ser la economía. Pero muchas personas hoy en día siguen al Señor solo por el favor que Dios puede hacer en sus vidas, por lo que les puede dar hablando materialmente. Pero debemos de poner nuestra mirada en el Señor Jesús a esta hora. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aunque muchas personas dicen aquí que sus discípulos volvieron atrás cuando el Señor les confrontó el por qué le seguían. Cuando el Señor les empezó a hablar la verdad, lo que tenían que dejar, que tenían que abandonar el pecado, que tenían que seguir a Cristo por la salvación, no por los milagros. Muchas personas, muchos discípulos que ya habían creído en Él, dejaron de seguirle. Amigo, hermano en Cristo, que me estás escuchando a esta hora, ¿qué no has querido dejar? ¿Por qué le llamamos Señor y no hacemos lo que Él nos manda? El Señor quiere que usted y yo le obedezcamos de corazón, y que nuestra motivación no sea lo material. Nuestra motivación sea el cielo. Dice la Biblia que si habéis buscado las cosas de arriba, dice que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Podemos observar que Jesús confronta a esta gran multitud. ¿De dónde venía Jesús? Venía de multiplicar los peces, venía de multiplicar los panes. Mucha gente le seguía porque Él los sanaba, porque hacía milagros. Pero cuando Él les confronta y les dice que por qué le siguen, por eso dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Cuando el Señor te dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, mucha gente dice, dura es esta palabra. Cuando el Señor dice, los borrachos no entrarán al reino de los cielos, mucha gente dice, dura es esta palabra, ya no voy a escuchar más el predicador. Así pasó con Jesús. Cuando el Señor Jesús les empezó a decir, les dijo, pues el espíritu a la verdad da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la que nos va a dar la vida. La palabra de Dios es la que nos va a dar lo que usted y yo estamos necesitando. Necesitamos volvernos al Señor como Él manda en su palabra. Aleluya. Por eso Jesús le dijo también a los 12, ¿queréis acaso irlos también vosotros? Hermano, que ya están caminando con Cristo, ¿queréis acaso retirarte del camino del Señor? Porque la palabra fue dura. ¿Te fuiste de la iglesia porque la palabra fue dura y creíste que fue el pastor? La palabra toda es inspirada por Dios. Y por eso la Biblia dice que es necesario que el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere una santidad total, interna e externa también. Por eso es necesario que usted y yo creamos a lo que dice la palabra. Jesús, después de haberlos confrontado, porque muchos ya no le seguían, porque Jesús sabía quiénes eran los que de verdad le seguían de corazón, y Él les confronta. Pero los discípulos, que después fueron los apóstoles, ellos estuvieron la convicción de decir, y Pedro dijo, Señor, nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesucristo. Acompáñeme ahí mismo en Juan, el capítulo 6, verso 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Les está diciendo, claro, ustedes me buscan porque comieron el pan, porque yo multipliqué el pan, porque ustedes se saciaron. Y le dice en el verso 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en las palabras que habló Jesucristo. Y Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Cuando Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, Él se transfiguró delante de ellos, les apareció Moisés y Elías, y salió la voz de la nube que los cubrió, y salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y aquí el Señor está confirmando, esta es la voluntad de Dios, que creáis en las palabras que ha dado a su Hijo. Y por eso es necesario que usted y yo creamos, como dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es necesario que creamos las palabras de Jesús. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por lo material? ¿De verdad estás necesitando un milagro económico? Y eso no es malo, que usted le pida al Señor que le supla. ¿De verdad estás necesitando una sanidad? No es malo que le pidas al Señor que te sane. Pero la pregunta es, cuando Dios te ha dado el milagro, cuando Dios te ha dado respuestas económicas, ¿le has seguido o te has regresado del camino? Miren, vamos a mirar un ejemplo en Lucas 17:11. Vamos a mirar aquí un ejemplo de personas agradecidas y personas desagradecidas con Dios. ¿En qué grupo de personas nos encontramos nosotros? Vamos a mirar aquí según la Escritura. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Aleluya. Y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Podemos observar que este hombre samaritano fue agradecido con Dios. Este hombre, cuando vio que fue limpiado, se regresó y se postró a los pies de Jesucristo. ¿Estás viviendo postrado a los pies del Señor? ¿Has visto las maravillas de Dios en tu vida? ¿Has visto que Dios te ha dado algo? ¿Le has pedido algo al Señor y el Señor te ha suplido? Te hago una pregunta. ¿Estás postrado a los pies del Señor? ¿O solo te llevaste el milagro? Y pasó como estos 10 leprosos. 9 no regresaron. Solo uno vino a darle gracias a Dios. Y miren esto. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren esto tan hermoso. Los 9 se llevaron solo el milagro. Toditos 10 se llevaron el milagro. Pero el que regresó, el Señor también le dio la salvación del alma. Y los 9 solo se llevaron el milagro. ¿Qué quieres tú? ¿Solo el milagro o la salvación también? Dios quiere darnos el paquete completo, la salvación de nuestras almas. Debemos seguir a Jesús por la salvación. Este hombre fue agradecido con el Señor. Y el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. También tenemos otro ejemplo de otra persona agradecida con el Señor, y fue el ciego Bartimeo. También fue muy agradecido con Dios, y podemos observar su historia en Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cuál era la condición de Bartimeo? Estaba mendigando. ¿Qué estás mendigando hoy? Hay gente que no está mendigando dinero, pero está mendigando amor. Hay gente que no está mendigando amor, pero está mendigando la salud. Yo no sé qué estés necesitando. Y quizás estés al lado del camino, clamándole al Señor. Pero el Señor quiere que le sigas en el camino. Y dice el verso 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué Bartimeo arrojó su capa? La capa determinaba que él era ciego. Pero cuando dijo: voy a donde Jesús, dijo: ya no voy a ser más ciego. El Señor me va a sanar. Llegó por un milagro. Y muchas personas están necesitando un milagro del Señor. Pero hay que ser agradecido cuando recibimos el milagro. Dios también quiere darnos la salvación. Y miren esto. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Estamos observando esto? El ciego recibió la vista y ya no estaba al lado del camino. Y dice la Biblia: y seguía a Jesús en el camino. El Señor quiere que le sigamos en el camino. El Señor quiere darnos la salvación. El ciego Bartimeo recibió la vista, pero también recibió la salvación y seguía al Señor en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Terminamos con esta cita, Mateo 6:36. Esta es la razón por la que usted y yo debemos buscar al Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día
porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No nos preocupemos. El Señor tiene el control. Él tiene la solución. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Es justo obedecerle al Señor. Es justo guardar sus mandamientos. Él dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y vendremos a Él y haremos morada con Él, dijo el Señor Jesús. Es necesario guardarnos para el Señor. Es necesario seguir a Jesús, no por el pan ni por los milagros. Es necesario seguir a Jesús, como dijo Pedro. Respondió Simón Pedro y le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor quiere que le reconozcamos como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Y recuerda, ¿por qué sigues a Jesús? Síguelo por la salvación y las cosas que estás necesitando, los milagros, la sanidad, lo que tú estás necesitando, la economía, vendrá por añadidura. Busquemos al reino de Dios y su justicia. Dios le bendiga. Chao, chao.